Vamos a comenzar este culto solemne de día 26 de mayo de 2024 y les quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les voy a pedir que se pongan de pie para comenzar con una oración. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu templo. Te pedimos perdón primeramente por todos nuestros pecados. Te ofendemos a diario, Señor, nos apartamos del camino, pero te pedimos que en tu misericordia tú nos des perdón y también nos permita poder alabarte en esta hora de manera digna. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada alabanza que vamos a entonar, sé tú con el mensaje de tu palabra a través de nuestro hermano Vladimir, para que todos podamos aprender el día de hoy. A los que no están también, tú bendíceles donde quiera que estén. Y te pedimos, Señor, que tú seas con este culto de principio a fin. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permanecemos de pie y vamos a entonar este himno que es el 64, Gloria a ti. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. ¿Pueden tomar su asiento? Nosotros le debemos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único por el cual nosotros debemos arrodillarnos, postrarnos, pedir, agradecer. Cuando uno habla que una persona merece la gloria, es que merece todo de nuestro ser. Muchas veces vemos en el mundo que gente se postra ante otras autoridades. Gente le ruega a otro tipo de deidades. Gente incluso usa intermediarios a otros que no son el Señor Jesucristo. Y al único al cual nosotros debemos honra y gloria es al Señor Jesús. A nadie más. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros nos reunimos semana a semana. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a glorificar el nombre de nuestro Salvador. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Una vez lo hayan encontrado, les pido que se pongan en pie para dar lectura con mayor reverencia a la palabra del Señor. Romanos 7, del 1 al 13. Vamos a leerlo de forma alternada, partiendo yo, luego ustedes, y el versículo 13 lo vamos a leer todos juntos. Repito por última vez, Romanos 7, del 1 al 13. Comienzo yo. Dice así la palabra del Señor. ¿Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive?
Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que justifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella a la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimidado para vida, para mí era mortal. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. El Señor bendiga su palabra, pueden tomar asiento. La semana pasada me tocó predicar acerca de algo muy similar a lo que fue la lectura del día de hoy. El título de la predicación de la semana pasada se llamaba Encerrados. ¿Por qué? Porque antes que viniese la fe, nosotros estábamos guardados, encerrados en la ley, para que apareciese la fe y nos sacara de ese encierro y nos mostrara el camino de la verdad. Así es que muy interesante porque complementa perfectamente estos pasajes lo que se conversó la semana pasada también. Vamos a cantar ahí desde sus asientos el himno 111, Coronal. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle loor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltados, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador.
Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Vamos a tener un momento de oración y doy la oportunidad a algún hermano, si tiene algún motivo de gratitud o alguna petición, para poder orar. Bueno, ayer nosotros, el día viernes, tuvimos nuestro culto de oración. Tenemos peticiones que son las habituales por la obra del Señor, por este local de Laguna Verde debemos estar orando. Y no solo por este lugar, sino que por todos los locales e iglesias a lo largo de todo el país. De hecho, estábamos conversando con nuestros hermanos de Santiago. La necesidad de obreros es inmensa. La necesidad de pastores, de encargados, de diáconos. Hay una necesidad tan grande que incluso hay pastores que tienen que viajar kilómetros y horas para poder atender una obra. Entonces nosotros debemos estar orando por que Dios levante nuevos obreros. Pero también nosotros somos responsables de evangelizar. También nosotros somos llamados a este gran trabajo que nos encomienda el Señor. Algunos le llaman la gran comisión, que no es otra cosa que el predicar el evangelio de Jesucristo. Así que debemos estar orando también por esto. Doy la oportunidad a algún hermano que tenga alguna gratitud, alguna petición en esta hora. Hermano, yo quisiera que oráramos por los hermanos perseguidos en el mundo. Sobre todo porque hoy se celebra el día del DIP, ¿entiendes? Y por eso le pediría oración porque tenemos en este momento países que están siendo realmente atacados, los niños, niñas, todos los cristianos están siendo asesinados, ultrajados, violados. Entonces, por eso pediría oración y también por las familias que están convertidas en estos países. Si pudiéramos orar por ellas, porque hay familias que están haciendo un trabajo de evangelización a escondidas. Entonces, ella igual, el Señor ha sido bueno y la ha ayudado para salir adelante junto a su familia, pero también necesitan oración para poder seguir siendo un testimonio y luz en ese lugar. Amén. Efectivamente, hay un día de la iglesia perseguida y hay muchos países en los cuales el evangelio no tiene cabida. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento, que es estar en un lugar, en un templo, reunidos, alabando al Señor, abriendo una Biblia, leyéndola, eso le puede costar la vida a una persona en este momento, en este día, en esta hora. Por ejemplo, uno de los países con más persecución es Corea del Norte. Si se menciona la palabra Jesucristo, la persona puede ir presa o incluso puede ser penada de muerte. Tener una Biblia en China es otro cuento. No se puede. Está prohibido por ley. Entonces, y uno cree y dice, bueno, ¿serán solo esos países tan lejanos? No, aquí en Latinoamérica también se está prohibiendo el culto libre. Colombia es uno de los países que está, ahora que vino este gobierno nuevo de Petro, totalmente ateo. Ya todas esas corrientes que no creen en Dios están sacando muchas políticas públicas para quitar, por ejemplo, de los colegios la religión, cualquier tipo que sea. Entonces debemos orar efectivamente, como dice la hermana Cecilia, en esta hora, por la iglesia perseguida. Y eso también da pie a una gratitud, porque nosotros tenemos la libertad de predicar acá, y cuando tenemos la libertad no lo hacemos.
Probablemente si nos empezaran a prohibir las cosas, sería más desafiante quizás predicar, pero no esperemos eso. Ahora tenemos la libertad de predicar. ¿Alguna otra gratitud, petición, hermana Patricia? Yo le agradezco al Señor que la oportunidad que le está dando a mi hijo Johnny. Está cambiando su vida, le ha mostrado muchas cosas y ha habido un cambio muy rápidamente, se están viendo muchas cosas y además le está presentando cosas. Entonces ahora el 5 o el 6 tiene un viaje fuera del país y le pido al Señor que sea con él, que lo lleve y lo regrese sin ningún problema. Amén. Así que por eso pido oración. Muy bien. Bueno, le agradecemos, hermana Patricia, porque nosotros conocimos a Johnny, ha venido un par de oportunidades aquí a la iglesia y bien recuerdo cuando él reconoció a Cristo como su Salvador. Así fue, así. Entonces, precisamente cuando la persona da un paso de fe, el Espíritu Santo comienza a morar en la vida. Y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en las personas, es maravilloso, porque el Espíritu Santo no puede obrar malas cosas, porque es Dios. Entonces vamos a orar muy especialmente por Johnny, para que en este viaje que va a realizar, el Señor lo proteja. El Señor lo libre de todo mal, el Señor lo aparte de toda tentación, para que Él se pueda mantener firme. Y nosotros, nuestra responsabilidad no solamente es orar ahora, sino que es orar todos los días. No somos muchos hermanos. Entonces, fácilmente en nuestra oración nos podemos ir acordando de cada uno de nosotros en nuestras oraciones. Así que vamos a tener en cuenta a Johnny también, y a su esposo y a toda su familia. Después que recibimos al Señor, y sabe todas las cosas que han pasado, hemos pasado cosas pero tremendas. Así es. Fallecimientos, que uno tras otro, han tenido muchas dificultades. Pero eso yo lo recordaba a mi esposo cuando ahora tuve que viajar por eso mismo a Santiago. Y le decía yo, ¿te acuerdas de lo que dijo el hermano? Iban a venir, se iban a presentar muchas cosas y ahí teníamos que estar firmes. Así es. En la fe. Así es. El Señor le da grandes pruebas a sus grandes hijos. Aquellos que no son, que están a veces demasiado alejados, el Señor no trae ninguna dificultad. Pero a los que quieren acercarse a Dios, a los que quieren seguir su camino, los va probando. Nunca les va a dar una carga que no puedan soportar, sino que siempre, conjuntamente con la prueba, dará también la salida. Hermano, ¿le puedo hacer una consulta? Usted recién lo dijo que los que no tenían pruebas, el Señor no como que lo ha apartado, que estaban como muy aparte del Señor. Eso, siempre lo he predicado mí, acá. Sí, no. Es que yo justamente conversé de eso con una hermana ayer o antes de ayer, y a mí me preocupa eso, porque yo estoy esperando que el Señor me mande pruebas. Es que yo creo que usted está viviendo pruebas. Que toda su familia no venga a la iglesia es una gran prueba. Sí, lo veo así, pero yo quiero que el Señor me mande más pruebas y no las tengo. Entonces yo digo, ¿cuándo me va a llegar las pruebas? Y me sentí a veces mal, porque le estoy hablando de en serio. ¿Sí? Porque yo digo, yo siento a veces que no tengo pruebas, hermano. Entonces yo no sé. Podemos hablar de eso terminado el culto, no hay ningún problema. Hermana Ana y después el hermano Vladimir. Yo le doy gracias a Dios por lo de ayer. Amén. Por la hermana Maggie, que vino ella, y le doy gracias al Señor porque eso lo hace Él. Porque ayer estaban todas entusiasmadas, estábamos todos entusiasmados en lo que estábamos aprendiendo. Porque es muy importante, a lo mejor a nosotros nos faltaba eso, que aprendiéramos para nosotros poder entregar el plan de salvación a otra persona. Yo eso esperaba porque yo como tengo mi negocio y llega mucha gente,
Entonces yo no me sentía preparada para poder hacerlo, ¿ya? Pero ahora con el estudio de ayer y anoche leí todo lo que yo escribí, porque escribí todo, a mi modo, Sí, ¿ya? Y lo escribí y le decía a mi esposo, mira, me faltaba eso. Y me llegó unos tratados también para entregarlo, pues, sí, pues. y entregarlo, y como decía la hermana Maggi, no se le entrega a los que están curados. ¿Por qué? Porque no lo van a leer, no lo van a entender. Sí, Entonces, yo dije, ya, no importa que no sean a ellos, pero hay mucha gente alrededor de la casa que realmente necesitan. Yo claro. estoy feliz porque mi hija también recibió a Jesús como su Salvador. Amén. Eso es lo que yo le pedí muchos años al Señor. Y le dije, Señor, yo te entrego todas mis hijas, que tú hagas como quieras con ellas. Y mi esposo también le conversé, yo le pregunté a él si él lo quiere. Y él me dijo, sí, sí, podría ser, me dijo. Amén. Entonces eso yo digo que ese ya es como es algo que ya el Señor ya va a hacerlo en él. Y después van a ser las otras hijas, mis otras 3 hijas que faltan. Entonces yo le doy gracias al Señor por eso, porque Él es bueno. Él todavía tiene su misericordia con nosotros. ¿Cierto? Amén. El Señor siempre va a estar a nuestro lado. Somos nosotros los que dejamos de repente de no venir en la mañana. Igual estamos preocupados porque estamos acostumbrados ya a venir. Sí, Entonces, si un día uno no viene, uno se siente como mal porque dice, chuta, nos fuimos hoy día y perdimos esta bendición de la mañana. Pero llamaba a la hermana y le decía, hermana, no importa que nos vamos hoy día, pero vamos a las 3. Ya, hermana, me dice ella, nos la paso a buscar y venimos. eso. Entonces yo le doy gracias al Señor igual por eso. Porque a veces no podemos tampoco quejarnos tanto delante de Él, porque tampoco a Dios le agrada tampoco que nos quejemos. También debemos de darle las gracias por el día, por lo que va a hacer con nosotros en este día, y el de mañana le pertenece a Él. Amén. Así que yo le doy gracias por eso al Señor y le pido al Señor que oremos porque lleguen más almas. Amén. Lleguen almas y tengan amor a Dios. No que vengan un día y después ya no vengan nunca más. La idea de que nosotros realmente amemos al Señor, porque si no lo amamos al Señor, entonces mejor que no vengamos. Yo encuentro eso para mí, no sé. Por eso le pido también que oremos por eso. Amén. ¿Ya? Bien, sí, efectivamente ayer hubo una actividad de un taller evangelístico en la cual participaron las hermanas, la sociedad femenina, y por lo que veo fue muy fructífero, ¿ya? Eh, hay que orar porque vengan almas, pero hay que orar para que el Señor nos haga a nosotros ser el instrumento Amén. para poder traerlos a Cristo, ¿ya? Y no hay otra forma de presentar el Evangelio si uno no ha creído a ese Evangelio. ¿Cómo va a entregar uno algo que ni siquiera conoce? Entonces la persona que ha creído en Cristo, hay una serie de versículos que me imagino lo estudiaron ayer, que nos dicen cómo se le puede mostrar a una persona el Evangelio. Así que vamos a orar por eso también. Hermano Vladimir. Sí, dos cosas. En la mañana estuvimos viendo la oveja perdida y el dracma perdido. Así como tenemos que orar por las iglesias perseguidas, tenemos que orar por nuestros hermanos que se han ido del Evangelio. Principalmente podemos poner ejemplos como Corea del Norte, que es un país que persigue mucho a los cristianos. También podríamos decir en Alemania, que es un país que fue la cuna de la Reforma, hoy abandonaron completamente el Evangelio. Entonces tenemos que tener en oración a los pastores que están trabajando allá, porque aunque a ellos no tienen libertad, no la tienen, de evangelizar, ellos pueden llegar a ser apresados. Lo mismo pasa en Suecia, lo mismo pasa en Dinamarca. Eh, yo creo que no estamos lejos nosotros a pasar algo así. ¿Ya? Lo segundo, por la gran necesidad que tenemos, eh, me pone muy contento de que participaran en una actividad muy bonita ayer de evangelización, pero también necesitamos muchos misioneros. Estamos celebrando de que tenemos por fin el misionero
Punta Arenas. Pero necesitamos realmente cubrir 2/3 del país. Recién 1/3 del país tenemos cubierto con iglesias, con pastores, con misioneros, con evangelistas, pero tenemos 2/3 del país que aún no llega la sana doctrina. Entonces, tenemos que empezar también a orar porque el Señor levante nuevos obreros. Amén. Es verdad lo que dice nuestro hermano Vladimir. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Eso dijo el Señor Jesús a sus discípulos antes del Sermón del Monte, cuando dice ese versículo, y mirando a la gente, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas esparcidas, que no tienen pastor. Eso dice el Evangelio. Y luego le da la responsabilidad y les dice a sus apóstoles, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque es una gran bendición. Finalmente el que trabaja en la obra del Señor se lleva mucha bendición. No porque tenga la vanagloria de salvar almas, sino que porque tiene el honor de servir a su Señor. Ese debe ser el propósito. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración general, ya que se han mencionado bastantes cosas. Voy a hacer esta oración y les pido que inclinen su rostro. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos está reunido libremente, sin ninguna persecución actual en este país. Perdónanos, Señor, porque somos débiles, somos flacos espiritualmente, porque saliendo de aquí probablemente vamos a ofender tu nombre en muchas oportunidades durante el día. Perdónanos, Señor, porque así como el pueblo de Israel criticaba a sus líderes, le faltaba la fe, no somos muy diferentes a ellos. Te pedimos, Señor, humildemente que tú perdones nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de santidad. Te queremos pedir en esta hora, Señor, por Laguna Verde, esta pequeña obra que comenzó ya más de un año, casi 2 formalmente, Señor, por cada uno de los hermanos que asiste, por los oyentes o adherentes que también han pasado por esta aula. Te pedimos que tú los bendigas. Te pedimos por el pastor que está viajando, por su esposa, que también puedan regresar sin ninguna novedad. Te pedimos, Señor, por Johnny. Tú lo conoces, Señor, ha tenido una vida difícil. Sin embargo, él es un hijo tuyo en este momento. Y como hijo tuyo, te pedimos tu protección para él. Este viaje que va a hacer al extranjero, te pedimos que tú lo protejas, que tú lo libres de todo mal, que tú lo prevengas de toda tentación y que el Espíritu Santo que mora en su vida comience a actuar, a cambiar sus formas, a dejar sus hábitos, a dejar su manera pasada de vivir, porque ahora el propósito de él y de todo creyente es honrar tu nombre. Así que te pedimos también por el esposo de la hermana Patricia que ha sufrido sus pérdidas, para que tú también des consuelo a esa familia. Oramos, Señor, por las iglesias perseguidas en este día especial que se conmemora. Te pedimos por aquellos líderes que están pasando persecución en las diferentes localidades y países del mundo, que esas obras son súper complejas. Te pedimos a aquellos pastores, misioneros, que tú les des ánimo, que tú también tienes almas en esos lugares que requieren ser salvas. Así que te pedimos perseverancia para ellos, pero también protección. Te damos gracias por la actividad de la sociedad femenina del día de ayer. Gracias porque un buen número de hermanas pudo participar en este taller evangelístico. Porque no podemos entregar, Señor, lo que no conocemos. Y lo que conocemos ahora es nuestra responsabilidad entregarlo.
Gracias, Señor, porque las hermanas pudieron participar. Gracias porque la hermana Ana está motivada también en entregar este evangelio a sus vecinos, a sus clientes de su negocio. Te pedimos que también su esposo comprenda el evangelio y un día no muy lejano también nos acompañe aquí en el templo. Por su hija Claudia, que también recibió a Cristo como Salvador, cuídala, bendícela, protégela, que también el Espíritu Santo pueda obrar en su vida y generar cambios, para que estos cambios también puedan llegar a su familia y también a toda su vecindad. Te pedimos, Señor, por obreros. Hacen falta obreros, Señor, a nivel nacional. Te pedimos que tú dispongas nuevos locales en este país, que tú levantes misioneros, evangelistas, pastores, para que nuestra doctrina, tu doctrina, Señor, que nosotros predicamos, no es otra cosa que tu palabra. Nosotros estudiamos fielmente tu palabra y eso es lo que entregamos. Te pedimos que tú puedas hacer con Daniel Matamala, que está en Punta Arenas, con su familia, para que esa obra también fructifique. Por otras obras que se pretenden abrir, Señor, la obra que está iniciada en un local en Valdivia, por Ancud, por Puerto Varas, por muchos otros lugares también, Antofagasta. Te pedimos, Señor, que tú des los medios también necesarios para que las personas puedan abrir esos locales. Bendice a cada familia, a los enfermos. Nos acordamos de nuestra hermana Ruth, que por motivos de salud no se encuentra el día de hoy, pero ella ha mostrado una fidelidad grande hacia ti. Sánale en este momento, Señor, su dolencia, que la resonancia que se hizo sea positiva para su salud, te pedimos de todo corazón. También, Señor, te pedimos por aquellos que han escuchado el Evangelio aquí y como decía nuestra hermana Ana, para que sean constantes, para que no sea solamente una ida y venida, sino que permanezcan aquí aprendiendo de tu palabra. Todas estas cosas, Señor, las pedimos no siendo merecedores, sino que por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos de pie. Vamos a cantar la Cruz Excelsa, número 96. Mira un poquito. A ver si funciona ahora. Que no aparece. A ver si aparece ahora. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor, en que me gloriaré, Señor, sino en tu gloriosa cruz. Las cosas que me encantan más, ofrezco a ti, Señor Jesús. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre
alma digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? No hay dádiva tan grande que haya en el mundo que pueda compensar lo que hizo el Señor por nosotros. Entonces, ¿qué debemos darle? Como decía la última parte del himno, solo nos queda darle todo nuestro ser. Vamos a recibir la ofrenda en esta oportunidad. Y quiero pedirle a la hermana Patricia, por favor, que por favor reciba las ofrendas. Vamos a cantar nuestro corito de las ofrendas. Dice así: yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender tu obra, acéptala, Señor. Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Oramos. Gracias, Señor, en este día, primeramente por haber permitido, mi Señor amado, que pudiésemos llegar hasta este lugar, para bendecirle y alabar su nombre. También le pedimos, Señor, bendiga esta ofrenda, que es para su obra, mi Señor. Todo esto lo dejamos en manos de nuestro Señor Jesucristo, para que lo lleve ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a dar paso entonces a nuestro hermano Vladimir para la predicación de esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Y hace bastante tiempo que no había venido. De hecho, la última vez que vine, hice una primera parte de la predicación del joven rico y el camello, el ojo de aguja. Revisando esa predicación, hice una segunda parte, porque de una enseñanza podemos sacar muchas enseñanzas que nos entregó el Señor. Entonces vamos a repasar en parte qué fue lo que tocamos en esa oportunidad. Encontramos a un joven rico, ¿cierto? Esto lo leímos tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Hicimos la comparación de 3 evangelios. Acordémonos que Mateo escribió hacia los judíos, Marcos los romanos y Lucas a los gentiles, o que serían los griegos. ¿Ya? Pero también tenemos que focalizarnos en que estos 3 apóstoles estaban ubicados en distintas zonas, los cuales ellos vieron distintos detalles del suceso, cosa que ninguno de los relatos hace corrección a ninguno de los otros 2.
Por el contrario, se fortalece. Entonces, vimos que un joven rico le pregunta a Jesús por cómo se podía obtener la vida eterna. A lo cual Jesús, cuestionando la noción de la bondad y señalándole que solamente Dios era bueno verdaderamente, destaca la necesidad sobre la gracia divina y la obediencia a los mandamientos desde el corazón. Jesús enumera varios de los mandamientos, como por ejemplo era no matar, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio y honrar al padre y a la madre. ¿Ya? El joven afirma de que haber guardado esto desde su juventud. Jesús desafía al joven en vender sus posiciones y dar el dinero a los pobres para tener tesoro en los cielos, y algo importante, le dice, sígueme. El joven en ese momento se va triste porque tiene muchas posesiones y ahí revela su verdadero apego a las riquezas en la tierra. Después el relato continúa con una segunda parte en donde aparece el camello y el ojo de la aguja. Jesús enseña que es más difícil que este joven entre en el reino de los cielos, y allí usa una hipérbole hebrea que significa que es un relato exagerado sobre una situación, ¿ya? El camello pasar por el ojo de la aguja, que el ojo de la aguja no es el ojo de la aguja que nosotros conocemos para coser, sino que es la entrada pequeña que tenían las fortalezas o las murallas, era la puerta chica. Que entrara por ese ojo de aguja para poder ilustrar lo imposible que aparentaba esta situación. Esta enseñanza subraya la dificultad de una persona no solamente adinerada, sino que también aquellos que son duros de corazón, ¿ya? Para desprenderse de las posiciones y confiar plenamente en Dios. Bueno, eso es lo que en parte vimos, la primera parte, ¿ya? Y aparecieron varios relatos en los cuales, que no son bíblicos, pero sí apoyan mucho a la historia, a la historia en general, que los comerciantes ocupaban estos animales, estos camellos, porque tenían dos virtudes muy importantes. Uno era transportar personas y lo otro carga, ¿ya? Entonces, cuando estaban cerradas las puertas, los grandes portones para poder entrar a las ciudades, y solamente están abiertas lo que son los ojos de aguja, esto era sucedido porque ya estaban a punto de entrar en batalla, en guerra. ¿Y qué era lo que tenían que hacer los comerciantes en esos momentos? Era descender del animal, sacar sus cargas y hacer que este camello entre en una posición completamente humilde, o sea, de rodillas prácticamente. El avance del animal obviamente es mucho más lento que hacerlo en forma erguida, pero es así como el cristiano tiene que presentarse ante el Señor y cruzar la puerta de una forma obviamente humilde. Bueno, la segunda parte que vamos a tocar hoy día es la gracia a través de Cristo. ¿Ya? Hay un connotado predicador, pastor del 1800, inglés, que se llama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon advirtió: no creo que el hombre alguno pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley. La ley es la aguja, y no puede jalar el hilo sedoso del Evangelio a través del corazón del hombre. Al menos que primero envíe la aguja de la ley para abrir camino. En Romanos 5:20 dice: la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Romanos 7:13, que fue el que leímos en la lectura bíblica: luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte,
no sino el pecado, para mostrar pecado. Por lo bueno me obró la muerte, haciendo pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Bueno, la metáfora o este relato que plantea el predicador Spurgeon es una metáfora sobre la aguja y el hilo, que es una ilustración para entender la relación entre la ley y el evangelio. La aguja representa la ley, mientras que el hilo representa el evangelio. Aquí esta explicación lo que hace es detallar lo siguiente. La ley, al igual que la aguja, tiene la función de penetrar y perforar el corazón humano. En otras palabras, la ley expone el pecado y revela la verdadera naturaleza pecaminosa del hombre. La ley muestra la necesidad de salvación al mostrar al hombre su incapacidad de cumplir los estándares perfectos de Dios. Como se dice en Romanos 7:13, la ley revela el pecado mostrando el carácter pecaminoso y condenatorio. El hilo, que es el evangelio, una vez que la ley ha perforado el corazón humano, ha expuesto el pecado. El evangelio entra en acción como el hilo que sigue a la aguja. El evangelio ofrece la solución al problema del pecado que la ley ha revelado. El evangelio proclama la gracia de Dios y la salvación por medio de Jesucristo, como dice en Romanos 5:20, donde aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. El evangelio revela la bondad y la misericordia de Dios al ofrecer el perdón y la redención a través de la fe en Cristo. Lo que podemos ver acá es que el corazón humano, al mostrar su necesidad de salvación, mientras que el evangelio ofrece una solución al problema del pecado, revelando la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo. Ambos son necesarios para predicar el evangelio, para que el hombre pueda entender su condición pecaminosa y la provisión divina de la salvación. Retomemos un poco el hecho del joven rico y el encuentro con Jesús, como se presenta, y vamos a tomarlo ahora solamente de un solo texto, ¿ya? Que sería Lucas 18. En el versículo 22 y 23 dice: y Jesús oyó esto y dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ve y sígueme. Entonces él, oído estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Comprender un aspecto fundamental explorando el contraste entre la respuesta del joven rico a los mandamientos dados por Jesús. La revelación subraya de la gracia divina a través de Cristo. Específicamente, examinaremos cómo la ley revela la condición pecaminosa del hombre, su imposibilidad de cumplirla por mérito propio, y la necesidad de un Salvador como Redentor. Además, analizaremos la reacción del joven al enfrentarse a esta verdad. Primero, 2 versículos antes, en el Lucas 18, 20 al 20 y 21, dice: los mandamientos sabes. Y empieza con el mandamiento número 6, no matarás. Después dice el número 7, no adulterarás. Después el número 8, no hurtarás. Sigue con el 9, no dirás falso testimonio. Y después vuelve al número 5, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, les dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces, oído estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Y ahí saltamos de nuevo al 22 y 23.
Bueno, la ley como revelación a la condición pecaminosa del hombre, cuando Jesús menciona parte de los 10 mandamientos al joven rico, revela una función primordial de la ley: exponer la verdadera condición del corazón humano. Los mandamientos dados por Dios para guiar la conducta moral actúan como un espejo que refleja nuestras fallas y pecados. Como leemos en Romanos 3:20, dice: porque por la obra de la ley ninguna carne se justifica delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Vemos que a través de la ley es imposible tener redención con Dios. Este sentido, la ley no solo establece un estándar divino de justicia, sino que también expone la realidad del pecado que reside en cada humano. Y aún así, en la tierra no encontraremos hombre justo. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Desde esos tiempos, Eclesiastés estaba diciendo que no había hombre que pudiese cumplir la ley. En Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, ya desde el momento que nacimos, ya somos pecadores. Es como que viniera un gen con nosotros, fuera nuestro ADN, totalmente pecaminosos. Pero volviendo al joven rico, le propuso que vendiera las cosas y que se la diera a los pobres y que lo siguiera, como dice el versículo 22. Y aquí nos basamos en el primer y segundo mandamiento. ¿Dónde lo encontramos? En Mateo 22, 37 y en el 39. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento. ¿Estuvo dispuesto el joven? No, porque estaba atado a sus riquezas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco era cumplidor de la ley, porque no fue capaz de vender todas sus posesiones y darla a los pobres, como Jesús le había pedido. La petición de Jesús al joven rico pone en manifiesto la esencia de los dos grandes mandamientos. Al pedirle que venda sus posesiones y que las dé a los pobres, Jesús está enseñando al joven a demostrar su amor y total devoción a Dios. Antepone la fe y las riquezas materiales. Asimismo, al dar a los pobres, el joven estaría mostrando amor y compasión hacia su prójimo, cumpliendo así el segundo gran mandamiento. Esta enseñanza subraya que seguir a Cristo implica una entrega total y una disposición disponerse a la voluntad de Dios y al prójimo por encima de las posiciones terrenales. La ley como perfección es inalcanzable y eso nos lleva a tener la necesidad de un Salvador. La Biblia nos enseña que la ley es perfecta en su naturaleza, totalmente perfecta. La ley de Jehová es perfecta y vuelve al alma el testimonio de Jehová fiel y hace sabio al pequeño. Salmo 19:7. Pero su perfección resalta la imperfección del hombre. Ningún ser humano puede cumplir la ley en totalidad por mérito propio. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La incapacidad del joven rico para cumplir los mandamientos de Jesús subraya en esta verdad, que la ley no solo
muestra nuestra condición pecaminosa, sino que también revela nuestra necesidad desesperada de un Salvador, que nos redima en la condición que merecemos debido a nuestro pecado. Y pongamos esto en contexto, pongamos algunos ejemplos de lo que generalmente nosotros vemos en nuestra justificación. Y dice, nuestra vaga justificación, no he matado. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha matado? Lo más probable es que me van a decir no. No he asesinado, no he degollado, no he ajusticiado, no he exterminado, no he aniquilado o no he eliminado. Ocupemos cualquier adjetivo. Lo más seguro es que la respuesta de ustedes va a ser no. Pero aquí hay una aclaración de la ley. La vamos a encontrar en el Sermón del Monte, Mateo 5, 20 al 22. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de un escriba o de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Muy importante lo que dice el 22, dice, mas yo os digo que cualquiera que se enojara locamente con su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado de consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado en el infierno del fuego. ¿Cuánto no nos airamos con nuestros hermanos? Y llegamos a perder los estribos, nos llegamos a desear mal, no llegamos a la ejecución, a lo mejor del asesinato. Pero el Señor dice, si te enojas locamente, ya hemos cometido, ya hemos matado. Segundo ejemplo, no he adulterado, no he fornicado, no he engañado, no he sido deshonesto. Bueno, vamos de nuevo a la Biblia y cómo nos expone. Mateo 5, 31 al 32. Perdón. Mateo 5, 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer, fuere de causa de fornicación, hace de ella adúltera. Y el que se casare con la repudiada, cometerá adulterio. O sea, aquí estamos viendo cómo el Señor nos está hablando del corazón, de lo que nosotros cometemos del corazón, no en la acción. Los fariseos eran muy buenos para decir yo cumplo la ley, pero la hacían de acción y no del corazón. Por último, he amado a mi prójimo, me he preocupado por mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? Oísteis que fue dicho, tomarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y honrad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y así que hace que el sol salga sobre los malos y los buenos, y llueve sobre los justos e injustos. Mateo 5, 43 al 45. ¿Qué cosa realmente guarda nuestro corazón? Bueno, Jeremías nos pone muy en línea sobre esto. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice también Salmos 14, del 1 al 3. Necio es el corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se me han corrompido, hacen obras de abominación, no hay quien haga el bien. Jehová mira desde el cielo sobre los hijos de los hombres para hacer, si había alguno entendido, que buscare a Dios. Todos se desviaron,
se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Entonces, ya desde ese tiempo, estamos viendo que desde David y antes de David, nunca existió un hombre perfecto ante la ley. Y ninguno de los que estamos acá ante la ley somos perfectos. No somos capaces de cumplir la ley. Todos somos pecadores. ¿Y eso a qué nos lleva? Necesito un aval. Necesito a alguien que pague mi condena. Alguien que sea justo, alguien que pueda cumplir la ley. Y esa persona es Cristo. En contraste con la imposición del hombre para cumplir la ley, la gracia de Dios se manifiesta a través de Cristo como el único medio de salvación. Cristo cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y ahí lo dijo en Mateos 5:17, en el Sermón del Monte. Ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él es el aval en nuestra condena, tomando sobre sí mismo el castigo que merecíamos y ofreciendo el perdón y la reconciliación con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Entonces, hermano, en medio de la imposibilidad del ser humano de incumplir la ley por sus propios medios, se manifiesta la gracia de Dios a través de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho carne, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en su totalidad, cabalmente. Cada precepto, cada mandamiento, cada letra cumplió Cristo. Encontró en su pleno cumplimiento en la vida impecable de Cristo, quien vivió sin pecado y en perfecta obediencia al Padre Celestial. Caro, ¿me puedes traer agua? Perdón, pero se me está secando la garganta. Este cumplimiento no se limitó de una mera observación externa a la ley, sino que se extendió en un sacrificio expiatorio en la cruz. En este acto supremo de amor y sacrificio, Cristo se ofreció a sí mismo como el Cordero sin mancha, derramando la sangre preciosa como el pago completo de nuestros pecados. Gracias. Aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, revelando así la profundidad de la gracia y de la misericordia de Dios con nosotros, con toda la humanidad caída. Este sacrificio no solo fue el acto de amor desinteresado, sino también el medio por el cual se efectuó nuestra redención y reconciliación con Dios. En la cruz, Cristo tomó sobre sí mismo el castigo que merecíamos, cargando nuestros pecados y nuestras transgresiones en él. El Santo e Inmaculado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de medio de Dios en él. Este es el asombroso intercambio que tiene lugar en la cruz. Nuestros pecados,
por su justicia, nuestra condena por su perdón, nuestra separación de Dios con nuestra reconciliación con Él. Jesucristo como el aval de nuestra condena. Y esto garantiza nuestra salvación. Y nos ofrece la seguridad en la relación restauradoras con nuestro Dios creador y redentor. Somos invitados a responder con gratitud y adoración y entrega total a aquel que nos amó primero y nos rescató de la oscuridad que llevaba, llevándonos en una luz maravillosa. Ese es Cristo. Pero, hermanos, nosotros tenemos un aval. Nosotros tenemos que ser el heraldo de nuestro Rey. Y a todos nuestros hermanos o a todos nuestros conocidos, a nuestras familias, tenemos que presentarle a Cristo como Salvador, aval de nuestra condena. Desde la caída del hombre, Dios prometió un Salvador para los hombres. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cristo como Salvador, aunque el joven rico se entristeció, no pudo entender que era imposible mediante la ley obtener la vida eterna, mas con Cristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, siendo no pecador, pero ese era el Cordero perfecto, sin mancha, sacrificio perfecto a Dios. Porque no hay Dios asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en precio de todos, para ser testimonio en sus tiempos. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Aunque el joven rico se entristeció al enfrentarse a esta realidad de sus posiciones materiales, su encuentro con Jesús iluminó una verdad pero fundamental. La vida eterna no se puede obtener a través del cumplimiento de la ley. Ningún hombre la puede obtener. Es un alto estándar que realmente no lo alcanzamos, sino que solamente mediante la fe en Cristo, quien siendo perfecto, se entregó a sí mismo como Cordero perfecto, sin mancha, para un sacrificio supremo ante Dios, con la redención de nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y sobre sus llagas fuimos curados. Isaías 53, 5. Casi 700 años antes de que llegara Cristo, él lo promulgó. Este acto de amor incondicional, donde Cristo toma sobre sí mismo nuestros castigos que merecíamos, revela la magnitud de su sacrificio y la profundidad de un compromiso con nuestra salvación. A través de una muerte en la cruz y la resurrección, Jesucristo abrió el camino hacia una vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora, por su gracia y su sacrificio, podemos ser reconciliados con Dios y tener la seguridad de la vida eterna en su presencia. Así, presentar a Cristo como Salvador no solo implica reconocer su divinidad y su soberanía, sino también comprender la profundidad del amor redentor y el poder transformador de su sacrificio en nuestras vidas. Y en ninguna otra hay salud, porque no hay salud otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos.
Hechos 4:12. En Cristo encontramos la respuesta a nuestra más profunda necesidad espiritual y a la promesa de una esperanza eterna que transciende a toda limitación terrenal, que podamos dejar a través de nuestras posesiones o pretensiones de justicia propia y abrazar plenamente la gracia y la verdad que se encuentra en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Concluyendo sobre el encuentro del joven rico y Jesús, así como la relación entre la ley y el Evangelio, podemos extraer algunas lecciones fundamentales. Por ejemplo, la revelación de la verdadera condición humana. No podemos hablar del Evangelio si no estamos de acuerdo con lo que dice la ley. El encuentro con la ley a través de los 10 mandamientos revela nuestra incapacidad de cumplir con la perfección divina. Nos muestra nuestra condición pecaminosa y nos muestra la necesidad desesperada de salvación. La imposibilidad de la salvación por mérito propio. La ley nos muestra que no podemos ganar nuestra salvación mediante nuestros propios esfuerzos o cumplimientos. Por más que intentemos, siempre fallaremos en cumplir la perfección que requiere Dios. La gracia y el sacrificio de Cristo. En contraste con nuestra incapacidad, la gracia de Dios se manifiesta a través de Cristo como el único medio de salvación. Su sacrificio expiatorio en la cruz es el aval de nuestra condena, garantizando nuestra redención y reconciliación con Dios. Todos aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, podemos decir que ya tenemos reconciliación con Dios. La importancia de presentar a Cristo como Salvador es fundamental, que al compartir el Evangelio presentemos a Cristo como el único camino de salvación. Debemos destacar su sacrificio en la cruz como la solución a los problemas del pecado que a la ley han revelado, mostrando así la profundidad de su amor y la magnitud de su obra redentora. Y por último, la necesidad de entender y abrazar la gracia. Al presentar el plan de salvación es crucial que ayudemos a los otros a comprender la importancia de la ley para revelar nuestra condición pecaminosa, así como la necesidad de abrazar plenamente la gracia y el perdón de Jesucristo. Y en esto, cada vez que lo hagamos, démosle el tiempo a la gente a entender. No apuremos el proceso. Estemos en constante oración y pidamos a Dios que evite palabras torpes en nuestras bocas. Tengamos cuidado en presentar el plan de salvación y de ahí saltar inmediatamente a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que las promesas son para sus hijos. Quien no ha aceptado a Cristo como su Salvador no será llamado hijo. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Padre celestial, te pido, Señor Santo, que toda esta lección, Señor Santo, toda esta hermosa lección que tú nos diste a través del joven rico, Señor Santo, nos permita, Padre celestial, escudriñar tu palabra, aprenderla, pero también, Señor Santo, ser valiente para hablar a los perdidos, aquellos que aún no escuchan, Señor, tu evangelio, tu santa doctrina. El gran amor, Señor Santo, que tú tuviste, Padre celestial, al enviar a tu Hijo, pagar mis culpas. Eso, Señor Santo, lo tiene que saber todo el mundo. Y lo tiene que entender, Padre celestial. Porque gran amor, Señor, tuviste con nosotros, que estábamos completamente perdidos en la ley. Pero Cristo fue nuestro aval. Cristo fue quien cumplió la ley por nosotros.
Con la ley, Señor Santo, estaríamos completamente perdidos. Padre Celestial, rogamos, Señor Santo, de que tú nos enseñes día a día y pongas, Padre Señor, palabras buenas en nuestras bocas cuando tengamos que hablar del Evangelio, cuando tengamos que mostrar, Señor, la gran gratitud que tú tuviste con nosotros. Que sean palabras, Padre Celestial, en las cuales, Señor, lleguen y toquen el corazón de aquellos quienes están escuchando, Señor. Ruego, Padre Celestial, de que tú nos capacites día a día con la Biblia, Padre Celestial, con tu palabra, Señor amado, la cual tendremos que exponer, Señor Santo, a cada persona. Ayúdanos, Señor, en este camino, porque nosotros no somos perfectos, Padre Celestial, mas tu palabra sí lo es. Nosotros solamente somos herramientas tuyas, Padre. Señor, todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces damos gracias al Señor por esta predicación de nuestro hermano. Vamos a conectar de nuevo. Ahí sí. Estaba recordando la primera vez que mencionó esta predicación sobre el ojo de aguja. Muchas personas piensan que el Señor Jesús estaba exagerando bastante porque en el ojo de una agujita que uno cose es imposible que entre un camello. Pero se refiere más bien a esos pórticos pequeñitos que habían, como dice el hermano Vladimir, en las grandes ciudades, cuando se cerraban las puertas grandes. ¿Y podía pasar un camello? Sí podía pasar, pero con mucha dificultad. Era un tremendo animal. Las puertas eran así más o menos, así de chiquititas, y un camello mide como hasta por ahí. Entonces, ¿es posible pasar por ahí? Sí es posible pasar por ahí. ¿Es posible que un pecador llegue al cielo? Sí es posible que un pecador llegue al cielo, pero me gustó esa analogía que decía que el joven rico finalmente no cumplió con los 2 mandamientos que pide el Señor, que es: amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él había cumplido la ley durante toda su vida, ¿y fue suficiente haber cumplido la ley para que él fuese salvo? No. Después el Señor le dice: vende todas tus posesiones. ¿Vendió todas sus posesiones? No. Pero ahora el Señor nos pide a nosotros que no tengamos casa, que no tengamos auto. No, lo que nos pide es que amemos a nuestro prójimo. Y como Él tenía puesta toda su mente, todas sus fuerzas en su riqueza, le impedían amar al prójimo. Dios le estaba pidiendo: ama a tu prójimo nomás. Y cuando le dice ven y sígueme significa amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces, en el fondo, lo que estaba haciendo Dios con este joven era simplemente pedirle que cumpliera los 2 mandamientos. ¿Ya? Se complementa bastante bien esta predicación con la de la semana pasada, en la que vimos que la ley nos muestra el pecado y que la ley nos mantuvo en una burbuja durante mucho tiempo.
encerrados y guardados, pero que fue necesaria la fe que abriera ese encierro y nos mostrara el camino real que es Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por esta predicación. Ya, ahí están las actividades de mayo. El 29 de mayo ya se está acercando el fin de este mes. 29 de mayo, miércoles, tenemos el estudio bíblico. Dirige la hermana Maleli y el hermano Rubén va a continuar con el estudio bíblico. ¿Ya? El miércoles que pasó, por motivo de fuerza mayor, no se pudo realizar. El motivo fue que el hermano Rubén no tenía luz en su casa. Por lo tanto, no pudo realizar el estudio bíblico, pero este miércoles esperemos de que sí se pueda realizar. El culto de oración el día viernes 31, último día del mes. Dirige la hermana Cecilia. ¿Ya? Conectémonos, hermanos, para poder orar los unos por los otros. Ya son las peticiones que hacemos manifiesta ese día, pero las cuales debemos estar repitiendo toda la semana. Sociedad femenina allá, el próximo sábado ya va a ser 1 de junio. Y les insto a todas las hermanas, todas participaron ayer en el taller de evangelización y les aseguro que salieron todas muy bendecidas. Bueno, la actividad del 1 de junio es en Santiago. Vamos a ver dónde vamos a meter a todas para viajar. Yo me incluyo también porque yo quiero ir. Entonces vamos a viajar a Santiago. ¿Ya? Háganse el ánimo. A veces nos hacemos el ánimo para hacer actividades en otra ciudad y no tenemos ni un problema. Pero cuando es para viajar en una actividad de la iglesia, a veces ponemos muchos peros. Así que dispongámonos para ese sábado, el 1 de junio, el otro sábado, es una actividad de AFAL en Santiago. Próximo domingo, 2 de junio, dirige la hermana Maleli la escuela dominical y la clase de adultos la doy yo. Ahí sí lo corregí. No lo corregí en la mañana, pero ahora sí está. Y el culto solemne del próximo domingo me toca a mí también la predicación. Así que esas son las actividades. Nos vamos a poner de pie para contar este último himno. Ven, Señor, que es lo que todos nosotros esperamos. Estamos ya sufriendo tanto en este mundo. Lo único que queremos es que el Señor venga, que nos lleve a su cielo tan hermoso para no tener más dificultades. Pero mientras tanto debemos ser agradecidos. Cual faro en el mar, cual plácida armonía, es la esperanza del bendito día en que el Señor vendrá con excelsa compañía, descendiendo en gloriosa majestad. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, con los tuyos a reinar, que a tu grata aparición cesará nuestra aflicción. Ven, Señor, con los tuyos a reinar. Cuán iris de paz en tempestad airada es para el alma de luchar cansada la vuelta del Señor a su iglesia bien amada, a inundarla de lumbre celestial. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, con los tuyos a reinar, que a tu grata aparición cesará nuestra aflicción. Ven, Señor, con los tuyos
tuyos a reinar. Cual fuerte clarín que a batallar con vida es de Jesús, de grata y bendecida promesa de volver para dar la bienvenida a sus siervos que pronto le verán. Ven Señor, ven Señor, ven Señor con los tuyos a reinar, que a tu grata aparición cesará nuestra aflicción. Ven Señor con los tuyos a reinar. Ven sin tardar, Dios de los altos cielos, ven a cumplir del alma los anhelos. Oh, pronto ven Jesús y pon fin a los desvelos de tus siervos que claman con afán. Ven Señor, ven Señor, ven Señor con los tuyos a reinar, que a tu grata aparición cesará nuestra aflicción. Ven Señor con los tuyos a reinar. Vamos a orar para finalizar este culto. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos podido estar este día en tu templo. Gracias por la escuela dominical. Gracias por la enseñanza de la oveja perdida. Gracias por la enseñanza ahora en la tarde del joven rico. Y te pedimos, Señor, que tú dispongas nuestro corazón para atesorar tu palabra, pero también para compartirla. Bendice a aquellos que no han podido venir por diferentes razones. Cuida a los enfermos, Señor, y también a aquellos que vamos a viajar de regreso a nuestros hogares. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén.